Ahora, decir sistemas republicanos no significa mucho, ¿no? Son repúblicas, pero sabemos que hay diferentes tipos de república y esto es lo que después va a trabar, digamos, la formación, digamos, o la creación de una constitución que basada, digamos, en un modelo republicano. ¿Me explico? Entonces, eh, para algunos comentaristas, si leemos atentamente, vamos a darnos cuenta, en los comentaristas que están acá, que tenemos acá para leer, que algunos van a decir, van a opinar por las referencias que tienen y por las fuentes que han leído, que de Stud de Tracy fue uno de los ideólogos, es más, es el creador de la ideología, de la llamada ideología en Francia. De Stud de Tracy será quien está determinando o quien determinó el pensamiento de Rivadavia y de un conjunto también de intelectuales, digamos, que lo acompañaron. Mientras que algún otro comentarista, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Marisa Davio, no el caso de Klaus Gallo, que le pone más énfasis, digamos, a la idea de que de Stud de Tracy influenció mucho más a Rivadavia. Eh, Dávilo va a decir que, Beatriz Dávilo va a decir que ha sido Bentham quien determinó, digamos, su línea de pensamiento. ¿Quién de los dos acá, digamos, tiene un poco más la razón? Ya es un poco más, bastante más complicado. Habría que, yo soy partidario de que nosotros mismos tenemos que aplicar nuestro propio criterio y observar, digamos, en las fuentes a ver qué tanto tiene razón uno y otro, ¿no? Por lo pronto, en Beatriz Dávilo aparece claramente una idea que es muy importante y que se ve de manifiesto, se pone de manifiesto después a partir de 1820. Y es la idea del utilitarismo benthamiano. El utilitarismo es una corriente dentro del liberalismo, muy arraigada, digamos, en esta época, y que ha sido, diría yo, uno de los motores básicos para establecer programas de gobierno liberales, no solo en nuestro país, no estoy hablando de nuestro país, estoy hablando ni en este territorio, estoy hablando del mundo. El utilitarismo, digamos, ha sido uno de los motores para crear programas de gobierno. Y ahora veremos por qué. Mientras tanto, digamos, y antes de llegar, digamos, al año 20, está en debate todavía esto que yo les decía, digamos, que está en juego esto que les decía. Y con fuerza aparece, sí, aparece la idea de la razón como, digamos, el organizador del mundo. Es esto lo que surge, digamos, fuertemente en las fuentes de Camilo Enríquez, en la propia fuente de Felipe Senillosa, ¿no es cierto? La razón, digamos, como organizadora de la vida de los hombres, en todos los órdenes, también en el orden político, porque la razón es la que establecerá, en última instancia, digamos, u organizará justamente ese orden que se buscaba. Orden, en el caso de Felipe Senillosa, nosotros vamos a ver a un primer Senillosa en 1815, que recién llega en 1815 a Buenos Aires, e inmediatamente produce Los Amigos de la Patria y la Juventud, que tiene poquitos números, ¿no? Son pocos números los del periódico este, como la mayoría de los periódicos de la época no tenían regularidad. Y en esos pocos números, digamos, apunta básicamente, digamos, a aventar este miedo, digamos, a tratar de quitar el miedo, digamos, a la discordia y a explicar cómo se podía hacer, digamos, para eliminarla. Pero no llega todavía a definir, digamos, bueno, en un documento importante este asunto, sino que toma de otros, digamos, para argumentar. Él hace algunos intentos por discutir, incluso al propio conde de Aranda,
esto si prestan atención se van a dar cuenta después en las notas al pie de su propio periódico, hace algunos comentarios y escribe en 1820, sí, un documento que el editor, su editor de la imprenta Cipión, dice al principio de todo, dice, bueno, este es un documento escrito por por un le llama sabio, ¿no? Por uno de los pocos sabios que había en el Río de la Plata, que en el momento era un término muy en boga, el asunto del sabio, y que bueno, y él lo publica porque cree que ahí está, digamos, la base, digamos, para la conformación de un cuerpo político estable. Y entonces Senillosa aparentemente escribió este documento, que es de 1820, y que alguno de ustedes me dijo que lo había empezado a leer o a mirarlo. Y es ahí donde vamos a encontrar, digamos, a un Senillosa desde el punto de vista político, diría yo, bastante más acabado o un poco más maduro en el sentido de su pensamiento ha madurado un poco más. Y a modo, digamos, de retomar los principios de la Revolución Francesa, que nos hablan de libertad, igualdad y fraternidad, él va a componer ese documento sobre la base de estos tres valores, sobre la base de la libertad, de la igualdad, y en cambio de la fraternidad le va a poner la propiedad. O sea, eso para él, esos tres principios van a ser principios fundamentales, organizadores de toda la sociedad política, ¿no? Del conjunto del cuerpo político. Y es ahí donde vemos el emparentamiento también, digamos, con el conde de Aranda, pero esa defensa que hace, digamos, de la propiedad, que no es simplemente la propiedad inmobiliaria, digamos, inmueble, la tierra, no es simplemente ese tipo de propiedad. Quien lo lea, digamos, va a ahondar en ese asunto, lo podrá ver mejor, ¿no? Bueno, va a ser fundamental, digamos, ese respeto a la propiedad para poder respetarse, digamos, mutuamente, digamos, en el caso de la organización política. Pero son tres principios que lo pone, digamos, y lo lleva, digamos, para organizar una república. Si nosotros vemos estos tres principios actuar, digamos, en concreto, vamos a ver que para cada uno de los poderes, por ejemplo, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, para las acciones de los mandatarios, etcétera, etcétera, siempre le corresponde, digamos, el respeto a estos tres valores. En el poder ejecutivo tiene que actuar la libertad, la igualdad, la propiedad. En el poder legislativo lo mismo, en el poder judicial lo mismo, etcétera, etcétera. Y bueno, va organizando, digamos, un cuerpo político en base a estos tres valores. ¿Correcto? O sea, Felipe Senillosa va a cumplir varios mandatos como diputados, digamos, a la legislatura de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Y va a mantener siempre un perfil relativamente bajo, ¿no? Que todavía no puedo atribuirle a por qué, ¿no? Pero supongo que debe haber pesado bastante el hecho de haber sido español, es decir, español peninsular, ¿no? Es decir, el hecho de él obtuvo la carta de ciudadanía e inmediatamente llega a Buenos Aires, le dan la carta de ciudadanía. Sin embargo, probablemente, digamos, esas diferencias sociales que surgen, ¿no? La discriminación que en ese momento también funcionaba y mucho en contra de los españoles peninsulares, eh, es posible que en él también haya actuado algo de esto, ¿no? Y por eso es que haya mantenido un perfil bastante bajo. Pero no menos importante porque formaba parte, era miembro de la comisión hoy se llamaría la comisión de asuntos económicos o algo por el estilo. Eran los miembros de
del cuerpo que votaba los presupuestos. ¿Me explico? Presupuestos provinciales. Organizaba, digamos, las rentas provinciales. Cenillosa era un matemático, un profesor de matemática, etcétera, etcétera, que era llamado justamente por sus conocimientos técnicos, ¿no es cierto? Es más, había sido convencido de venir a Buenos Aires por sus conocimientos técnicos, porque justamente eh, Rivadavia y compañía querían incentivar las letras, la razón, etcétera, etcétera, y difundir, digamos, la matemática. Él era un matemático y era un matemático, no era un matemático de profesión, como era un militar. Uno dice, ¿y qué tienen que ver los militares con estas profesiones de la época, no? Y es que él era un militar de artillería. Y entonces a los artilleros, les enseñaban cálculos matemáticos. Hay que calcular la distancia, ¿no es cierto? El tiro, que caiga donde tenía que caer, etcétera, etcétera. Y para eso hace falta cálculos matemáticos. Así que estudiaban los principios elementales también de otras disciplinas científicas, que son las que el propio Cenillosa después va a venir acá a exponer, a enseñar, ¿no? eh, Va a enseñar justamente también, digamos, en la universidad. Y en el colegio, en el primer colegio terciario, que ahora no me voy a llamar, no me voy a acordar cómo se llamaba, perdón, el colegio secundario, digamos, en Buenos Aires. Eh, y allí, digamos, va a enseñar esto, ¿no? Pero él era arquitecto, escribió mejor dicho, el sistema de pesos y medidas para lo que va a ser la República Argentina. Nosotros nos regimos por el mismo régimen de pesos y medidas de Cenillosa, ¿no? Escribió también una gramática española, al mismo tiempo que también Valdés, el otro intelectual, también editor de periódicos, El Censor, que les mencioné en la clase pasada, me parece. Ese Valdés, también cubano él, escribió, digamos, también una gramática española, al mismo tiempo que Cenillosa, ¿no? Y se publicaban esas cosas, son las que estudiaban, digamos, los jóvenes de la época, ¿no? En fin, y eso también da cuenta ahora que mencioné, digamos, a estos tres personajes, ¿no? A estos dos personajes de Valdés, Cenillosa, y podría mencionarlo a Camilo Enríquez, ¿no? Y algunos otros que pasaron por aquí, por Buenos Aires, básicamente. Ese era el clima, digamos, de época, digamos, de lo que pasaba en todo el continente, ¿no? Es decir, en Latinoamérica estaba ocurriendo esto. Había una movilidad, digamos, increíble de intelectuales que viajaban de un lado al otro, ¿no? Algunos se radicaban, otros seguían su marcha, como por ejemplo Mora, ¿no? Que después de tener una estancia aquí en Buenos Aires termina en Venezuela, después en México, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, pasan por distintos lugares, ¿no? Y a los lugares que van es como si estuvieran en su casa, es su casa, ¿no? Latinoamérica es su casa en ese momento, ¿no? Eh, Perdón, Francisco, ¿ibas a decir algo? ¿Levantaste la mano o no? No. Bien. Entonces, en 1820 el panorama era de creación, digamos, de un cuerpo político, pero que todavía no se sabía bien, digamos, hacia dónde iba a marchar ese cuerpo político. ¿Cuál era la definición de ese cuerpo político? ¿Por qué planteo esto? Bueno, para los de Buenos Aires, por lo menos, los porteños y los bonaerenses dirán, producida esta crisis de 1820, que es la irrupción, por decirlo así, ahora sí, digamos, de las autonomías provinciales. En 1820 surgen las provincias después de Cepeda y las provincias autónomas independientes. Eh, bueno, qué vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque toda vez que hemos intentado crear una constitución,
armar la unidad, digamos, nos ha salido mal. Por un lado hemos creado, digamos, una figura política, una institución política centralizada, fuerte, poderosa, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo autoritaria, resistida, negada, etcétera, etcétera. Por el otro lado, creamos, vamos a tener en cuenta que en 1819 se creó una constitución nacional también. Hubo una constitución nacional de las llamadas centralistas, liberales, etcétera, etcétera, que era fuertemente autoritaria también, ¿no? Y que fue rechazada de plano por las provincias del interior. Y se llega, digamos, a 1820 sin constitución, digamos, todo ese designio de la Revolución de Mayo queda, digamos, entre paréntesis, ¿no es cierto? Es decir, no hay constitución, no hay un cuerpo político homogéneo, no hay, digamos, una unidad, no hay una nación. Razón por la cual, digamos, las provincias se retraen entre sí, pero muy llamativamente, Buenos Aires dice, perfecto, estamos de acuerdo con esto, estamos totalmente de acuerdo, vamos a la autonomía, seamos autónomos e independientes. Y las provincias que habían negado hasta ese momento, digamos, habían rechazado por diferentes razones, por las razones que acabo de dar, ¿no? Es decir, porque no eran las mejores constituciones en todo caso, llaman inmediatamente, digamos, a la propia Buenos Aires a comprometerla a armar un Congreso Constituyente. O sea, salen de un Congreso Constituyente y de negar una constitución y vuelven a llamar a un Congreso, ¿me explico? Esto da cuenta, digamos, de las contradicciones que existían en el Congreso. Un Congreso que se va a llevar a cabo, digamos, en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, y en el cual vamos a mandar los diputados, todo el mundo va a mandar los diputados a ese Congreso. Se sella ese pacto y se sella la paz, pero esto no significó absolutamente nada porque inmediatamente después comenzaron a trabajar en contra de la formación de ese Congreso. ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿Cuáles eran los argumentos? Digamos, ¿por qué no ir a un Congreso? ¿Por qué no volver a sellar, digamos, un pacto de convivencia? ¿Por qué no armar una constitución nacional? Los argumentos de Buenos Aires los vamos a empezar a ver, digamos, prácticamente, bueno, en algunos de los mensajes que por ahí, si ustedes leen, se van a dar cuenta, ahí están los argumentos. Pero también, digamos, porque, bueno, ya había, el argumento era sencillo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tal si reafirmamos una cosa que vamos a ver tiempo después va a ser un argumento trillado, diría yo, por algunos personajes muy emblemáticos nuestros? El argumento de este grupo, digamos, que va a gobernar la provincia de Buenos Aires, va a ser, muy bien, ahora que somos autónomos, ¿no? Que las provincias son autónomas, que cada una de ellas, cada una de ellas se organice de la forma que más quiera, que más le convenga, y una vez que está bien organizada, hagamos un congreso. ¿Le suena el argumento? El argumento de la provincia de Buenos Aires va a ser mejor organizarse y fortalecernos interiormente, ¿no? Para después poder discutir en otros términos. Es decir, no es lo mismo tener una provincia fortalecida que muestre, digamos, avances, progresos, materiales, etcétera, etcétera, y discutir, digamos, desde una posición de fuerza a ir ahora, digamos, a un congreso constituyente en el cual la provincia de Buenos Aires se encontraba en ese momento un poco más debilitada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Bueno, y acá es donde empezamos a ver una práctica, ¿no? Vamos a ver en la práctica cómo se empieza a justificar, digamos, una acción política que no está contenida tampoco en un documento, ¿no? La provincia de Buenos Aires, acá viene el emparentamiento en todo caso con un Destutt de Tracy, que no confiaba tanto en las constituciones escritas, sino
en la tradición, digamos, oral, por decirlo así, ¿no? No confiaba tanto en la ley, ¿no? Sino en la convención, digamos, del momento, porque la ley podía ser, precisamente podía ser cambiada al no estar escrita, ¿no? No creía en las leyes inmutables, ese es el punto. Entonces, justamente acá no va a haber una constitución, digamos, provincial, ¿no? La provincia de Buenos Aires no va a tener una constitución rápidamente. Recién en 1854 va a tener una constitución provincial, o sea, después de la Constitución Nacional nuestra. De manera tal que, pero sí empieza a funcionar interiormente como una república con división de poderes, ¿no? Una sala de representantes que viene a ser la legislatura, digamos, ¿no? Un parlamento, que empieza a funcionar de hecho, ¿no? Y se empieza a dar a sí mismos reglamentos, pero son reglamentos internos, no reglamentos, digamos, basados en una constitución. ¿Me explico? Es decir, que el pacto social en la provincia de Buenos Aires, el contrato social no se llega a dar, se da de manera práctica, de manera directa. Y para que esto tuviera una legitimidad, lo que hace la legislatura de la provincia de Buenos Aires, también de forma práctica, es empezar a legislar, ¿no? Y una de las primeras leyes va a ser la del voto universal. ¿Por qué? Porque las autoridades de esta república que funcionaba de hecho requería de una legitimidad ciudadana que empiezan a buscar a través de las elecciones libres. Y toda la acción reformista, ¿no? Toda la acción de esta denominada feliz experiencia, como se la denominó tradicionalmente, el gobierno de Rodríguez y compañía, ¿no es cierto?, de toda esta gente, de este grupo rivadaviano, se da, digamos, de manera práctica, digamos, influenciada por ese utilitarismo que habíamos mencionado con anterioridad. ¿Dónde se ve el utilitarismo, digamos, el liberalismo, esta corriente liberal que es el utilitarismo, dentro de esta tendencia general del gobierno? Lo vamos a ver justamente en la acción. Vamos a ver en las leyes, digamos, que sellaron y llevaron adelante, tales como la reforma religiosa, la aplicación de la enfiteusis, que tenía que ver mucho, estaba emparentado, digamos, con lo que había sostenido Felipe Senillosa en ese documento de 1820. Si nosotros exploramos las reformas y miramos el documento de 1820, le vamos a encontrar justamente emparentamientos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente, desde mi punto de vista, esa legislatura estuvo muy influenciada por este documento de Senillosa. No por el documento material en sí, pero sí por su acción dentro, digamos, de la legislatura. ¿Me explico? Y como hay, yo diría, son 10, 12 personas, son 10, 12 intelectuales que están interconectados entre sí. No siempre piensan lo mismo porque no es un grupo homogéneo, esto no forma, digamos, un bloque unívoco, ¿no es cierto?, sólido, etcétera, etcétera, piensan de manera distinta. Pero este partido, denominado el Partido del Orden, así general, que como les digo, no era unívoco, mantenían contactos entre sí y, por supuesto, compartían este mismo ideario común de el utilitarismo. Es decir, para nosotros poder legitimar acciones de gobierno y para sostener este orden, para llegar al orden, es necesario actuar, digamos, a través de la legislación, y con esto nosotros vamos a demostrar que la razón, demostrar que la república, demostrar que el sistema político, demostrar que es posible
que la política comprendida de este modo llegue o logre la felicidad, digamos, ¿no?, mayor que podamos alcanzar en estas situaciones. La idea también del utilitarismo era, y del liberalismo en general, pero del utilitarismo, era, digamos, estaba solventada o basada en que la política tenía que lograr esto que habíamos dicho con anterioridad en las primeras clases, ¿no es cierto? Es decir, ¿para qué estaba la política? Y para lograr la mayor felicidad posible a un mayor número de personas. Bueno, para alcanzar ese objetivo, esto es lo que decían los hombres de la época, hay que actuar. Y hay que actuar en forma concreta, logrando, digamos, establecer avances o progresos materiales visibles, concretos, que le llegue a las personas. Incluso, es más, aunque las personas no estuvieran de acuerdo. Porque, por ejemplo, y es acá donde la ilustración todavía está jugando un rol extraordinariamente fuerte, que lo lleva a un Myers a decir, a hablar, digamos, de que que este grupo rivadaviano era un grupo neo-borbónico, ¿no? Digamos, todavía eran borbones, ¿no? Todavía era la influencia de los borbones, todavía estaba en estos tipos. Es el hecho de decir, bueno, nosotros podemos actuar a favor de un mayor número de personas, aunque esas personas no estén de acuerdo con la medida, pero van a terminar entendiendo racionalmente que es lo mejor. Aunque, ¿y qué querían decir con eso? Querían decir que evitaban, digamos, los sentimientos, que pasaban de largo por los sentimientos. Los sentimientos no contaban acá. El sentimiento de afecto, el sentimiento de resistencia, de estar anclados en la tradición, etcétera, etcétera, no contaba. Y no contaba, ¿por qué? Porque justamente estos ilustrados pensaban que estaban del lado de la razón, ¿no?, aquellos que trabajaban con la razón. Y por ese motivo, digamos, aquellos que no terminaban de entenderlo desde el punto de vista emocional, lo iban a terminar entendiendo desde el punto de vista racional. Lo cual, les diría yo, no dejaba de ser también esto una fe, una forma de fe. ¿Me explico? ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente después los vamos a ver fracasar.